7:52. Como dijimos, momento para hablar con el periodista y diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Delfrade, que ha tenido la deferencia de atendernos. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, Antonio, buen día. Un gustazo hablar con vos. ¿Cómo estás? Gracias, como siempre. Por favor. Bueno, ayer miraba con atención tu posteo, lo voy a buscar para leerlo textual, respecto al Día de la Libertad de Expresión, ¿no? El Día Mundial de la Libertad de Expresión. Sí. Y escribía sobre la concentración de los medios de comunicación en la Argentina, ¿no? Algo que también tiene su correlato en Rosario. ¿Cómo es esto? ¿Vivimos una comunicación maniatada, digamos? Totalmente. Nosotros creemos que estamos en una provincia en donde se expresa, ya lo hicimos hace 2 años atrás, un proyecto que era un periodo de investigación y un proyecto de comunicación expresando la profunda preocupación de que en la provincia de Santa Fe los grandes medios de comunicación, los masivos en serio, pertenecen todos a una misma sociedad que está comandada, para que la gente lo entienda, por el diario La Capital y El Litoral y los canales 13 de Santa Fe y el canal 3 de Rosario, están todos juntos. Claro. Y eso genera que la mayor concentración de grandes medios de comunicación está en pocas manos. A eso sumarle después las radios, las páginas web de estos diarios, que son muy importantes, pero son más importantes, no por el trabajo que hace la muchachada que labura ahí, que además están censuradas, maniatadas, absolutamente subordinadas a los negocios de los funcionarios que son hoy los que se dicen los gerentes de esos grandes medios de comunicación, que hacen que los distintos actores sociales, políticos de la provincia de Santa Fe, si no pagan, no forman parte de la información. Así que estamos en un momento muy oscuro en la comunicación de los grandes medios de comunicación en la provincia de Santa Fe, y eso lo sufrimos distintos actores sociales y políticos que no formamos parte de esta hipocresía institucionalizada sobre quienes aparecen en los grandes medios, por más que trabajemos como bestias. Así que me parece que estamos en un momento muy, pero muy profundo, y por supuesto los partidos políticos grandes no hablan de todo esto porque de alguna manera transitan el mismo andarivel. Estoy hablando del Partido Justicialista, del Partido Socialista y del Partido Radical, sí, que miran para otro lado. Y el PRO, por supuesto, sí, forma parte también, con integrantes que vienen de otros lados también, con manías antiguas. O sea, para explicarlo fácilmente, para aquellos que no están escuchando, antes había un pulpo en la ciudad de Rosario, chiquito, o mediano. Ahora hay un pulpo mucho más grande, con tentáculos gigantes, porque se ha unificado todo de alguna manera. Ahora, ¿cuál es la salida frente a esto? Ayer debatía, no voy a dar el nombre porque digamos es una discusión personal, pero también es interesante ver, digamos, ayer debatía con un dirigente social, decía, ¿cuál es la alternativa frente a esta monopolización de los medios de comunicación? Porque él me decía, bueno, y más pauta oficial, que haya pauta oficial. Pero digo, a ver, la pauta oficial sabemos que lamentablemente, no es que yo quiera esto, pero termina condicionando, en la mayoría de los casos, la línea editorial del medio. Entonces vamos a terminar con todos medios estatales que dicen lo que dicen los ejecutivos del momento. No sé cómo lo ves vos, pero me parece que la única alternativa es financiamiento privado, que acá escasea en la ciudad de Rosario, pero bueno, es que los empresarios o pymes o lo que fuera entiendan que tienen que apostar por Rosario, después sindicatos, instituciones, ONGs, lo que fuera, digamos, pero no sé si la alternativa para esto es el Estado. Mira, nosotros, eso seguro, este Estado no. Este Estado no. Así como está configurado, no. Pero ninguno de los 3 niveles, me parece, ni a nivel provincial, ni local, ni nacional. Sí. Yo lo que digo es que si vos no tenés una participación ciudadana en el control del Estado, los que ocupan el Estado hacen del Estado lo que ellos quieran. Claro, exactamente. Entonces lo que a mí lo que me parece que lo que tenemos que hacer, como venimos diciendo desde 1987, Antonio, yo creo que vos eras muy pibo, no habías nacido directamente. 3 años, tenía 3 años. 3 años. Sí, bueno, en 1987 hicimos el primer Congreso Nacional de Democratización de Medios de Comunicación en el Hospital Escuela, en aquel momento, Granadero Baigorria. Y fue un momento muy interesante porque comenzaba a hablarse de la salida del decreto de comunicación, la 22.382, que era el de la dictadura, ¿viste? Para avanzar una ley de medio de la democracia. Del 87 te estoy hablando, recién aparecíamos las frecuencias moduladas, ahí se empezaba a hablar de periodismo alternativo. ¿Y cuál era el mismo problema? El mismo que ahora.
o masificás lo alternativo, es decir, que un canal de YouTube o tu programa que sale en radio y se puede ver por las redes sea masivo. Carlos. O vos decís. Te escuchás así, ¿no? Sí. Sí, no, pensé que te habíamos perdido. Sí, te escucho perfecto. O como intentamos hacer ahora, es, además de eso, de hacer lo mejor posible un periodismo distinto de medios de comunicación chiquitos, pero que le intenten llegar a la mayor cantidad de gente con la mejor y mayor cantidad de información, con la mejor y mayor calidad posible, las dos cosas, fondo y contenido, sino también esta cuestión de democratizar todo lo que tenga que ver con el Estado y la comunicación con participación ciudadana desde afuera. Y después está lo otro que vos dijiste, hay que convencer a los grandes sindicatos que dejen de apostar a eso masivo, que generalmente tiene más que ver con los negocios, y que de la tarde a la mañana lo dejan afuera por las opiniones que tarde o temprano van a expresar el punto de vista de los trabajadores, le gusta o no le gusta a los dirigentes, y que van a terminar censurados. Entonces me parece que hay que ir por las tres vías caminando, casi te diría de forma simultánea, por democratizar un Estado de verdad, con un control ciudadano de verdad, ágil, que no sea cómplice del Estado, sino cuestionador de un Estado, y después haciendo medios de comunicación chiquitos, pero con muchísima y buena información, y con muchísima y buena calidad. Y después lo otro, tratar de convencer, como vos decís, a sectores, medios, privados, de que tienen que apostar a algo distinto. Claro. Las tres tareas son larguísimas, pero así como están con una concentración tan fenomenal de medios como la que estamos sufriendo en la provincia de Santa Fe, es muy difícil que la alternativa política salga de los tres partidos tradicionales o de los cuatro partidos tradicionales vinculados al poder económico. ¿Cómo estás, cambiando de tema, cómo estás viendo lo del coronavirus? ¿No? ¿Qué se puede decir? ¿A vos que te gusta analizar el poder, entender el poder? ¿Esto qué es? ¿Un virus es un virus de laboratorio? ¿Es creado para...? Eso lo estoy estudiando, estoy leyendo todo lo que sale, es interesantísimo. ¿Qué se puede decir? ¿Es como parte de la guerra, es parte de la guerra entre Estados Unidos y China? ¿Qué es esto lo que estamos viendo? ¿Cómo se lo puede definir? No, de hecho, las consecuencias, eso sí se mostró como un Estados Unidos-China, eso seguro, las consecuencias, por cómo están presentando la información tanto China y Estados Unidos en una lucha clarísima sobre la hegemonía del comercio internacional. Eso, la consecuencia lo tuvo. El origen todavía no se sabe, hay distintas cuestiones, no tengo una respuesta. Lo que sí creo, Antonio, que le vino como anillo al dedo a la política, especialmente de los distintos poderes ejecutivos, nación, provincia y municipio, para que estén en el centro del escenario. Y de paso, para mí, esto del coronavirus refuerza la idea que la peor enfermedad que padecemos hoy es la política que se ha resignado a ser administradora o gerencia de lo que le dejan hacer los grandes grupos económicos. En lugar de ser una herramienta de transformación, la política solamente, y más ahora, se dedica a poner el Estado al servicio de la gente en la cuestión sanitaria, lo cual está muy bien, pero no se habla de lo que viene ya, de lo que está ya, que va a ser una pandemia de despidos y de desocupaciones, que va a generar un clima social tremendo cuando empecemos a salir de la cuestión sanitaria. Ahora, pero el gobierno nacional no es un poco culpable de esto, de poner todo, aunque diga, aunque lo niegue, pero de poner todo en términos de salud versus economía, digamos, porque yo me he puesto a hablar incluso con militantes, amigos kirchneristas, en comidas, bueno, compartiendo momentos, y sale esta discusión, ¿no? Y termina la cosa, bueno, vos querés matar gente. Digo, no, yo no quiero matar a nadie, digamos, pero quiero que el que construyó un pequeño capital a lo largo de 30 años o de 20, o tiene un negocito, digamos que no lo pierda, porque si no va a estar muy complicado. No, aparte lo ves en el barrio, eso lo ves en el barrio, claramente, es así lo que vos decís, pero lo que yo digo es, el gobierno nacional me parece que hizo bien lo que hizo en materia de salud, estoy convencido que lo hizo muy bien, pero ahora lo que hay que empezar a ver es cómo empezamos a habilitar la cuestión del trabajo para el pequeño, para el mediano, como vos decís, pero es fundamental. Yo lo que creo es que la cuestión sanitaria la hizo y la resolvió realmente bien. Lo otro va a empezar a ver, porque de hecho me llega a mí, hay una enorme cantidad de rubros, pequeños comerciantes que piden protocolos especiales, viste que cada provincia habilita de acuerdo a los protocolos que le mandan. Exacto, sí. Entonces ahora cada vez hay más. Así que me parece que la cuestión laboral ya hay que empezar a hablar de eso. Yo lo que digo es,
hace todo lo que tenga que hacer en materia sanitaria, pero en forma paralela empezá a hablar de cómo va a ser el trabajo de ahora en más, y especialmente lo que va a pasar, insisto, con los despidos que ya hubo, que son muchísimos, de cómo se van a recuperar los salarios, si hay que comenzar a pensar, como decía la Organización Internacional del Trabajo hace años, y lo vuelve a decir, la reducción de la jornada laboral para que haya más trabajo estable y en blanco para la gente, para que haya más producción, que se acaben las grandes cadenas de supermercados y empiece a pensarse en empresas provinciales o municipales de alimentación entre lo privado y lo público. Me parece que hay que empezar a hablar del futuro. Eso me parece que es el mayor cargo político que hoy le hago a las tres figuras máximas de los ejecutivos, nacional, provincial, claro, y municipal. No, y además otra cuestión que no se ha hablado, pero vos lo venís analizando, que es el costado delictivo que va a tener esto. Porque a ver, no es por ser pesimista, agorero, pero no es muy difícil pensar que gente que no tiene laburo, que no tiene trabajo, llevada a la miseria, el humano llegado tremendo a su límite, va a ser, digamos, tremendo. El narcotráfico va a ser tremendo. Porque además nosotros tenemos la particularidad que viene el segundo tiempo del partido final entre Los Monos y Alvarado, Antonio, que se paró justamente por la pandemia, pero no se definió. Estamos en el entretiempo del partido final. Segundo tiempo, a ver si entendí bien, del partido final, ¿qué sería? Por el control de la ciudad, digamos. Claro, por la disputa grande de los circuitos grandes del dinero que maneja las mafias en Rosario. Veníamos aprovechando todo lo que pasó a partir de la asunción de Saín, esos 63 homicidios que tuvimos desde el 1 de enero al 39 de marzo se pararon, porque en realidad lo que se paró fue, por la cuestión de la pandemia, la disputa entre las bandas que siguen representando los intereses de Los Monos y las bandas que siguen representando a la banda de Alvarado. Eso se paró. Ahora, eso en algún momento va a seguir, porque se tiene que definir eso. Claro. En algún momento, lo que te cuentan tipos que formaban parte de ambas bandas y que te paran y te dicen y que tienen necesidad de contar, es que en algún momento, allá por el año 2012, se decía, hasta Boulevard Seguí, Los Monos, de Boulevard Seguí para allá, Medina. Una cuestión así, que parece mentira, pero es verdad, o por lo menos te lo cuentan ellos, anda a saber si es verdad. Pero simbólicamente eso existe en algún grupo de gente en Rosario. Eso hoy tiene otra alternativa. ¿Quién se queda con la circulación grande de los negocios mafiosos, los negocios de la noche, los negocios vinculados a la circulación de ciertos remises, de ciertos taxis que tienen que ver con eso, a la protección a los sindicatos, a la protección a la barra brava? Es un negocio fenomenal, muchísima guita en juego. Eso, ¿quién lo maneja hoy en Rosario? No está definido, y esa definición está detrás también de esas internas narcopoliciales que generaron los 63 homicidios, insisto, desde el 1 de enero al 31 de marzo. ¿Finalmente está preparado el gobierno de Perotti para contrarrestar eso que se viene, o no? Yo veo muchas internas del gobierno de Perotti, veo una línea vinculada, chiquitas líneas en realidad, de Marcelo Saín por un lado, del otro lado Esteban Borgonovo, y esas expresiones individuales que te cuento tienen por abajo seguidores y por supuesto contrincantes. Veremos qué pasa. No sé cómo queda el grueso de la policía, la verdad que no sé hoy cómo está. Yo no hablé todavía con Sarnaglia personalmente como me gustaría, pero no sé hoy cómo está el grueso de la policía. Veremos qué pasa, pero estimo que lamentablemente esto va a ser complicado. Muchas gracias por el contacto, Carlos. A vos, Antonio, un abrazo muy grande, gracias por llamar siempre, además. Un abrazo grande. Adiós.